tardes. Bien, gracias. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores, señor secretario. La política hacendaria de nuestro país tiene serios problemas, hay que advertirlo y hay que aceptarlo. Grave presión fiscal, débil recaudación, alta dependencia de ingresos petroleros, alto costo derivado de la instrumentación de regímenes fiscales preferenciales, como aquí se ha dicho, inequidad e inseguridad, entre otros. En este contexto, a partir de febrero de este año, se instrumenta una doble tributación desde nuestra óptica, vía el cobro del impuesto sobre la renta a todas las personas que reciben una pensión que sea mayor de 9 salarios mínimos, fundamentándose en una vieja ley que no se había puesto en práctica. Esta decisión tiene implicaciones sociales muy complejas y amerita un análisis riguroso, pero hace evidente, en primera instancia, señor secretario, una política tributaria inmediatista que castiga severamente los ingresos de los trabajadores que anteriormente, a lo largo de la vida productiva, cumplieron a cabalidad con sus obligaciones, de lo contrario no serían beneficiarios de esa pensión. Desde el punto de vista de un análisis de política económica, el Estado instrumenta en esta condición tan solo una política recaudatoria sin una visión social. Por ello le pregunto, ¿cuál es la razón de fondo de este cambio? Porque no se aplicó en el sexenio anterior, que hoy obliga a la Secretaría de Hacienda a cambiar de idea y aplicarle este impuesto a los trabajadores, que son los más a quienes debemos tener consideración por sus bajos ingresos, a los jubilados y pensionados de México. ¿Dónde está la política de fomento y protección a ese grupo de nuestros pensionados? Sí, reconocemos que el país tiene crecientes necesidades de ingresos tributarios, pero en Nueva Alianza estamos convencidos de que gravar más al trabajo por la vía de aplicar el impuesto sobre la renta o por cualquier otra vía, el ingreso de los trabajadores pensionados particularmente no es ni lo más conveniente, ni lo más pertinente y evidentemente no es lo más justo. Para generar mayores ingresos no es aceptable una presión tributaria a las pensiones. En Nueva Alianza estamos convencidos de que se deben revisar, entre otros muchos elementos, como los recursos que el gobierno deja de recaudar por dichas exenciones fiscales que cuestan a la hacienda pública poco más de 500,000 millones de pesos según nuestros números, lo que equivale al 3.98% del PIB. Creemos, pues, que esta es una importante área de oportunidad para fortalecer la hacienda pública y que puede contribuir a generar equidad, consistencia y pertinencia a la política tributaria, no medidas como la que estamos haciendo alusión. La vía de aumentar la presión fiscal, aumentando la carga a la clase trabajadora cautiva, con el fin de generar más ingresos, es un grave atentado a esa clase trabajadora ya de por sí sumamente castigado por los altos costos que aquí se han referido y que parece que no tienen detenimiento, entre ellos el de la inflación, que es el que más les deprime. El hecho de que de las pensiones tengan un tratamiento tributario igual, imagínense ustedes, al de otros ingresos personales, como los rendimientos bancarios, como el de los arrendamientos, como la enajenación de bienes, las rentas de capital, entre otras, nos parece absolutamente inequitativo e inaceptable. Una mayor presión fiscal a los débiles ingresos de esos trabajadores atenta contra su nivel de vida y su bienestar. Al respecto, señor secretario, le pregunto, ¿dónde quedó la tan aludida solidaridad intergeneracional del Estado mexicano? Por sus comentarios, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Pérez de Alba Blanco. Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda, licenciado Ernesto Cordero Arroyo, para dar respuesta hasta por 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y mencionar que efectivamente esta es una disposición que está vigente desde 1979 y donde supongo que la lógica de los legisladores de aquel momento y lo que consideraron en aquel momento
es que aquellos trabajadores que tuvieran salarios de más o aquellos pensionados que tuvieran salarios por encima de los 9 salarios mínimos podrían contribuir con el pago del ISR. Y es así que, de acuerdo a lo que es vigente, un pensionado que recibe una pensión de 15,000 pesos al mes contribuye con el impuesto sobre la renta de 0 pesos. Aquel que ya gana más de 10, tiene una pensión de más de 10 salarios mínimos, es decir, tiene un ingreso de 17,238 pesos al mes, contribuye con 75 pesos mensuales. De manera que supongo de nuevo, porque yo no estaba en 1979, que el espíritu del legislador era que alguien que tiene una pensión de 17,238 pesos al mes podría contribuir con 75 pesos mensuales por este concepto. Adicionalmente, mencionar que el porcentaje de pensionados que se encuentran o que tienen pensiones por arriba de 9 salarios mínimos son poco menos del 2% en el caso del IMSS y poco menos de 1% en el caso del ISSSTE. Adicionalmente, mencionar que hay un trato asimétrico favorable para gravar la pensión cuando va de salida, es decir, cuando se hace una contribución a un fondo de pensiones, se hace una deducción completa de lo que se está aportando. Y cuando se saca el fondo de pensiones, cuando se ejerce la pensión, que es en el momento en que la práctica internacional grava este ingreso, se le aplica una tasa que no es acumulable con el resto del ingreso del pensionado. Es así que tiene un tratamiento fiscal preferencial la grabación que se hace sobre la pensión a cuando se hace cuando se está recibiendo el ingreso en la vida activa de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor secretario, usted no estaba antes, pero está hoy. Números, 15,000, 17,000, habría que ir al mercado para ver cuánto gastan las familias y después habría que ir a ver cuánto pagan de gasolina, de energía eléctrica, cuánto pagan de colegiatura, cuánto pagan de contribución a las escuelas, cuánto pagan de todo, para ver si es justo, sobre todo, si es justo más allá de 70 pesos o 90 pesos esta medida. Sin duda que la problemática de la economía nacional necesita de abrir un debate serio, pero muy serio, no solamente de aplicar medidas coyunturales que no resuelven el problema de fondo. Por supuesto, este recurso que se obtiene de los jubilados, dudo mucho que resuelve el problema de fondo de la economía nacional. Es una actitud de gobierno que curiosamente no se había aplicado en los últimos 8 o 9 años. Recordemos que desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal, ingreso, gasto y deuda debe contribuir y facilitar la estabilidad y el crecimiento económico en el largo plazo. Y para hacer esto posible, su diseño debe enmarcarse en un contexto de equidad y de estabilidad. En Nueva Alianza nos pronunciamos por ver el asunto de fondo, por promover entre todos, sí, sin los scripts, sin las reacciones previas entendibles que hay entre las bancadas, una reforma hacendaria integral que contribuya al verdadero crecimiento de la nación, sin estas asimetrías y sin estas decisiones de coyuntura que lastiman a la sociedad mexicana. Para tal efecto, señor secretario, el país cuenta con la decisión, los votos y la acción del Partido Nueva Alianza y sus legisladores en esta acción de incrementar los ingresos y de mejorar la economía nacional. Por último, déjeme decirle lo que miles de jubilados y que no tienen esta oportunidad maravillosa le dirían directamente: señor secretario, reconsidere la decisión para los jubilados de México. Y un segundo deseo, que quizá también le dirían millones de mexicanos, y me voy a adelantar un poquito, no más de 10 segundos. Ojalá que en el inminente verano, inclemente e inhumano en algunas entidades de la nación, no nos vaya a salir con otra sorpresa y con estas argumentaciones un tanto cuanto falaces de que también se incrementan las tarifas eléctricas. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado.